Génesis 37, yo leo el versículo 1, tú me lees el versículo 2. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala forma de ellos, o fama de Y ellos. amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos y en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos alrededor se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra. Qué lindo es conocer estas historias. Dios de la gloria, abre nuestro corazón para entenderla, y que todo lo que predique hoy tu siervo, lo que nos enseñe hoy tu siervo, Dios mío, cale en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Dice la Escritura que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José, amados hermanos, era hijo de madre diferente, o sea que Jacob era carnicero, Jacob era terrible. Mire, tenía 4 mujeres. No solamente trabajó por estas 2 mujeres, por Lea y por Raquel, sino que le dieron sirvienta para las muchachas, y él se acostaba con las mujeres y se acostaba con las sirvientas también. O sea que tuvo hijos de las cuatro mujeres. Eso trae problemas cuando un hombre tiene hijos de la negra, de la blanca, de la morena, de la catira, de la albina, de la gorda, de la flaca. Eso trae problemas porque los muchachos no son homogéneos. Nosotros, amados hermanos, debemos ser maridos de una sola mujer, y la mujer tiene que ser esposa de un solo marido. No funciona el asunto de varias mujeres, no funciona, eso trae muchos problemas. Hubo un hombre en Israel llamado Salomón, era muy sabio. Él le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría cual a ningún otro hombre en el mundo. Pero él tenía el deporte de las mujeres, y dice la Biblia que llegó a tener 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Era como un gallo. Ahora yo voy a preguntar, a mí me gusta preguntar, mi Juan, ¿qué puede hacer un hombre con 1000 mujeres? Se vuelve loco, papá, y termina no atendiendo a ninguna. Si con una. Si con una uno le... Si con una nos cuesta para tenerla contenta, para hacerla sonreír, nos cuesta con una. ¿Dónde te pongo que no te revientes mi olfa? Cuidando a mi olfa.
¡Epa, mi Orfa! Sonría que Cristo la ama, mi Orfa. Amaba Jacob a José porque José le había nacido cuando ya él estaba desgastado. Cuando ya él estaba viejito, le nació el rabipelado. ¿Cómo llaman aquí el último? El toñeco, ¿cómo lo llaman? La raspadura. La raspadura. Bueno, le nació la raspadura, mis amados hermanos, cuando ya estaba viejito. Le salió el cachilapo por allí. Y él amaba a ese muchachito porque fue el último que le nació. De las 4 mujeres, le salió el rabipelado. El número 12, bueno, este era el 11, después tuvo uno que se llama Benjamín. Pero él le puso un amor especial porque el muchachito era apegado a su padre. Él le gustaba estar con el papá, le gustaba contarle al papá. Si los muchachos hacían algo malo, enseguida él se lo decía al papá. Él los regañaba: eso no es bueno lo que ustedes están haciendo, que el Señor reprenda al diablo. Papá, ¿sabe lo que está haciendo Rubén? Esto y esto. ¿Sabe lo que está haciendo Judá? Esto y esto. Entonces los muchachos lo veían como un chismoso y los muchachos no podían soportarlo. El papá lo amaba, el papá lo quería porque era correcto y porque siempre estaba diciendo las cosas malas que hacían sus hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, voy por el versículo 4, más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían, le tenían rabia. Y cuando él se acercaba a ellos, él venía con una sonrisa: mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. El que la hace la paga. Tarde o temprano te vamos a poner en tu lugar. Tú eres preferido de papá, pero tarde o temprano no las bajas. Lo tenían a monte, el pobre muchacho, amados hermanos. Él andaba con una sonrisa. La mente de José era una mente limpia. Él nunca andaba haciendo cosas malas. El que no la debe no la teme. José era un muchacho feliz, era un soñador. Él vivía pensando en las cosas de Dios. Era una persona espiritual. Amén, amén. Gloria a Dios. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 5. Hermano, ¿qué culpa tiene una persona de soñar? Una persona no tiene culpa de soñar. Allá en Israel es prohibido terminantemente predicarle a los niños. Cualquiera que llegue predicándole a los niños lo agarran por aquí, le dan una patada por allá y lo botan para afuera de Israel y le sellan el pasaporte, que nunca más puede entrar a la tierra santa. Y yo veía el pocón de muchachitos que iban y el autobús los recogía. Y ay, yo los miraba desde arriba y yo dije: bueno, yo no puedo predicarle, pero el Señor sí puede. Y nos pusimos a orar para que el Señor le diera a los muchachitos sueños espirituales. Y uno de los muchachitos soñó con Jesús. Se le presentó Jesús y le dijo: yo soy Jesús, el Mesías de Israel. Y el muchachito llegó a la escuela y en la escuela empezó a contar el sueño. Yo vi a Jesús, Jesús el Mesías. Y se formó un alboroto en esa escuela. Ay, Dios santo. Hermano, el papá de uno de los muchachitos fue a reclamarle al papá del niño soñador. Y le dijo: mira, prohíbele a tu hijo que tenga esos sueños. Él soñó. ¿Y qué fue lo que soñó? Bueno, soñó que Jesús es el Mesías y que Jesús le dijo: yo soy Jesús, el Mesías de Israel. Se amontonaron los vecinos. ¿Qué está pasando ahí? No, que este muchacho tuvo un sueño. ¿Qué sueño? Hermano, y empezaron ellos mismos a predicarse unos con otros y la escuela se revolvió. Y yo le daría gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El papá le dijo: loco, prohíbele a tu hijo que tenga esos sueños. Pero ¿cómo le voy a prohibir? Si él sueña es cuando está dormido. Él no sabe que está soñando.
Yo no tengo culpa de que él soñó que Jesús es el Mesías. Eso es problema de ese muchacho. Hermano, los sueños que son de Dios son conforme a la palabra de Dios. José no soñaba disparate, él soñaba las bendiciones que Dios le iba a dar en el camino de la vida. Lo que él soñaba era conforme a la palabra de Dios. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Yo soñé que mi manojito, ese manojito así de las espigas, el mío era más chiquito, pero estaba derechito, y el de ustedes, se recostaban al mío, estaban inclinados delante del mío. Le respondieron sus hermanos. Vamos a ver, hermanas, en el versículo 8, ¿cómo le respondieron sus hermanos? ¿Lo aplaudieron? Soñó aún otro sueño. Ya ese sueño les cayó mal. Con ese sueño se rayó José delante de sus hermanos. Pero él soñó y él contó lo que él había soñado. Dice la Escritura que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: ¿cómo le dijo a sus hermanos? Díganme los varones, ¿cómo le dijo a sus hermanos en el 9? He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿cómo le dijo el papá cuando él contó el sueño? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué es eso que has soñado? ¿Qué? Bueno, te pasaste, José, te pasaste. Ya soñaste que las espigas grandes se inclinaban delante de la chiquita y tus hermanos discernieron el sueño. Tú lo que estás soñando es que tus hermanos se van a doblar delante de ti. Pero con este que estás soñando, José, que la luna y el sol, te cayeron a ti en los pies. Quiere decir que tu papá, tu mamá y yo nos vamos también a doblar. José, por el amor de Dios, José, reflexiona, deja esa soñadera no está bien, José, deja de soñar. Hermano, diga conmigo: no podemos dejar de soñar. No podemos dejar de soñar. Dios nos habló. Dios nos habló. Dios nos dijo. Díganle a mi siervo, el hermano Puerta, que le he entregado una iglesia grande y poderosa. Aquí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De mañana comienza a soñar que el Señor lo lleva a las naciones y que usted le está predicando a multitudes. Esos sueños son de Dios. Amén. Porque el Señor Amén. no miente. Amén. Él dijo que nos ha entregado una iglesia grande y poderosa. Amén, amén. Vamos a creerle a Dios. Sus hermanos le tenían envidia. Oigan esto en el versículo 11, diga conmigo: y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre, ¿qué pasaba con su padre en el versículo 11? Meditaba en esto. Su padre meditaba en esto. Me llegó mi hijo Samuelito, y perdóneme que traiga testimonio fresco, hermano, y me dice Samuelito, él tiene la lengua mocha, y él me dice: papadito, yo quiero sembrar. Dale, ¿quién dijo miedo? Yo te ayudo para que siembre. Hermano, y si ha ido ese muchacho, él no tiene tierra, él nunca ha sembrado una pepa de aguacate, nada. Y se le metió en la cabeza: yo quiero sembrar. Hermano, y se fue a San Nicolás. Y le llegó allá la gente en San Nicolás y les dijo a la gente de San Nicolás: yo soy hijo de allá, hermano Puerte, yo quiero sembrar.
¿Cómo no? Venga por aquí. Y le mostraron y tal y qué sé yo. Y empezaron, hermano, a prestarle tierra y a prestarle tierra. Y empezó Samuelito a sembrar frijoles y a sembrar caraota. ¿Y qué pasa con las? Y Juan fue allá, porque Juan le lleva la corriente también. Nosotros no le vamos a llevar la contraria a los sueños que Dios da. Mi hijo Juan fue y le bendijo la tierra. ¿Qué pasó, mi Juan? Papaíto, nos unimos a él y a sus sueños y nos fuimos allá, hicimos una tremenda oración y en la oración le pedíamos a Dios que Dios nos diera el doble de la cosecha y que sorprendiera a toda la gente de alrededor. Papá, yo fui allá esta semana, el día jueves, aparté la mañana y me fui con Samuel allá a la siembra. Dios mío, y esa broma, pero son unas caraotas, hermano. Bueno, mañana la van a ver, yo las voy a mostrar mañana por televisión en el matutino. Es una broma como la uña del dedo mío, gigante, tremendas caraotas. Y hay diferencia, papá, entre la siembra de este lado y la siembra del otro lado. Creo que el próximo domingo viene un hermano a contarnos lo que la gente le está diciendo. ¿Qué le echaron ustedes? ¿Cuál es el abono que le han echado? No, eso tiene la bendición de Jehová, que es la que enriquece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Samuelito me está viendo desde arriba, mi Samuelito. Diga conmigo, mis amados hermanos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. ¿A dónde se fueron? A Siquén. A Siquén. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob. Dijo Israel a José. ¿Cómo le dijo Israel a José en el versículo 13? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Cómo dijo José? Heme aquí. José no dijo, no, papá, es peligroso. Usted sabe que mis hermanos me tienen envidia. Ellos me quieren dar, papá, no es bueno que usted me mande para allá. Papá, tenga cuidado, si me va a mandar, mándeme a acompañar. Él dijo, heme aquí, que salga lo que salga, Dios está con nosotros. ¿Quién dijo miedo? Ajá, ¿quién Diga dijo conmigo, miedo? si Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿qué más? ¿Quién contra contra nosotros? El papá le dijo, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Y hay que llevarles algo de bastimento, porque ya tienen días que están trabajando allá y esos muchachos necesitan comer. Heme aquí, papá, a la orden, papá, manda que tu siervo oye. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Oigan esto, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó aquel hombre diciendo, ¿cómo le preguntó el hombre? ¿Qué le dijo el hombre? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Hermano, ese hombre representa el Espíritu Santo. ¡Aleluya! El Espíritu Santo, hermano, por donde usted vaya, el Espíritu Santo siempre está la orden para orientarnos, está la orden para guiarnos, para dirigirnos. Hágase amigo del Espíritu Santo y usted nunca va a andar despistado. Hágase amigo del Espíritu Santo, por donde usted vaya, vaya hablando con el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, pon la palabra de gracia, de sabiduría. Yo quiero hacer todo lo que le agrada a Dios. ¿Qué buscas?, le dijo el hombre. Entonces José le respondió, diga conmigo, busco a mis hermanos. Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres. Te ruego que me muestres. ¿Dónde están apacentando? ¿Dónde están apacentando? Hermano, acostúmbrese preguntarle al Señor. Pregúntele al Señor todo lo que usted no sabe, lo que usted necesita saber.
En lugar de estar consultando por ahí horóscopos y estar consultando estrellas y estar consultando brujos y estar consultando locos, borrachos, consulte a Dios, métase 3 días de ayuno, pregúntele al Señor. ¿A usted le gusta una hermana? ¿Le gusta un hermano? Pregúntele al Señor. ¡Se nos casa Dorca! ¡Gloria! Dorca creía que no le iba a caer nada. Yo, ten paciencia, Dorca, ya lloré por ti, eso viene, Dorca. Le cayó un negrito, mis amados hermanos de allá de Guayana. Le gustó el negrito y el negrito anda buscando los anillos. Se fue al Callao a buscar los anillos. ¡Se nos casa Dorca! El hombre lo vio que andaba despistado, que no sabía para dónde coger. Y ese hombre representa la tercera persona Amén. De la Trinidad. Ese hombre le dijo: ¿qué buscas? ¿Qué andas buscando? Yo veo que tú estás como perdido. ¿Qué andas buscando? Y él dijo: yo busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió. ¿Cómo le dijo el hombre en el versículo 17? Aquel hombre dijo: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Qué bueno es dejarse guiar por el Espíritu del Señor. Qué bueno es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Diga conmigo: Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, empezaron a aplaudirlo. No, conspiraron. No empezaron a aplaudirlo porque ellos no lo amaban, ellos le tenían envidia, ellos querían destruir. Eran sus hermanos, eran hermanos por parte de padre, no eran hermanos por parte de madre, sino por parte de padre. Oiga, nosotros tenemos muchos hermanos que son hermanos de nosotros por parte de padre. Son hijos del Dios viviente, pero no son luz del mundo. Son bautistas, Amén, son presbiterianos, son de la asamblea, son de la iglesia metodista, son de la iglesia Osana, son de la iglesia Cristo Rey. Son hermanos que están aquí y pertenecen a la Maranata. Nosotros no tenemos por qué verlos como enemigos. Somos hermanos por parte de Amén, un solo Padre. Así es. Un solo Padre, diferentes madres, pero un solo Padre. Y ese Padre de nosotros se llama Dios, el Dios del universo. De Abraham, de amén, Isaac, amén. de Jacob, amén. Y dijeron el uno al otro. ¿Cómo dijeron el uno al otro en el versículo 19? He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Yo quiero que todos lean, mis amados hermanos. Vamos a leer el versículo 20, todos juntos. Levante la voz en cuello en el nombre del Señor. Que sepa el diablo que estamos despiertos. Amén, amén, amén. Versículo 20, 1, 2, 3. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Diga conmigo: matémosle. Matémosle. Y echémosle en una cisterna. Y echémosle en una cisterna. Y veremos. Y veremos. ¿Qué era lo que iban a ver? ¿Qué será de sus sueños? ¿Qué será? Veremos qué será de sus sueños. Mire, hermano, cuando comenzamos la luz del mundo aquí en Guanare, se reunieron las 4 iglesias que estaban aquí en Guanare. Y las 4 iglesias que estaban en Guanare hicieron, mis amados hermanos, el primer concilio de Guanare contra la luz del mundo. Y ellos se reunieron y cada uno dio su parecer, dio su opinión. Y al final el veredicto fue esto: eso es un bochinche que dura poco tiempo. Eso no llega lejos.
pues profetizaron mal. Porque el bochinche, hermano, cada año va creciendo, cada año es más ¡Aleluya! grande. El bochinche cubre toda la tierra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Cuando Rubén oyó esto, Rubén es el mayor, oigan bien. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, ¿cómo dijo Rubén en el versículo 21, en la última línea? No lo matemos. Y les dijo Rubén, ¿cómo les dijo? No lo matemos. No derramemos sangre. Echadlo en una cisterna que está en el desierto. Y no pongamos mano. Lean. No pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Actuó, mis amados hermanos, con humanidad. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Eso representa a nuestro Salvador Jesucristo, cuando le quitaron sus ropas, cuando le quitaron el manto a nuestro Salvador. Y ese manto estaba manchado con aquella sangre. Esos colores que tenía el manto de José es profecía. Todo eso es profético de que nuestro Salvador le iban a quitar su manto y se lo iban a quitar ensangrentado. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Oigan esto, cuando la cisterna, una cisterna, amados hermanos, es como una tinaja del tamaño de este templo, debajo de la tierra, es una piedra grande. Y ellos van rompiendo y rompiendo con cincel y hacen una tinaja grande para almacenar el agua. Pero eso está a nivel del desierto, a nivel del suelo. Cuando no hay agua, eso está lleno de culebras. Y son culebras cobras, culebras venenosas. Me pasó algo allá en Israel. Y es que fui con el guía. Nos llevó, amados hermanos, para que conociéramos una cisterna en el desierto. Y la cisterna tenía una escalera para bajar allá. Hermano, y tiene que ser el diablo que me dijo en la cabeza. Ahí estaban todos los turistas afuera. Pero como a mí me gusta siempre andar adelante, yo dije, vamos a bajar. ¿Quién dijo miedo? Y cuando llegué abajo, que venía el poco de gente, el Señor me dijo, ¿y tú no sabes que aquí hay culebras, cobras dentro? ¡Ay! Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. ¿Y cómo hago para devolverme si el poco de gente venía bajando? Y yo les dije, no, devuélvanse, no hay nada que ver aquí abajo. Pero yo sabía que yo estaba en medio de un peligro terrible, mis amados hermanos. Que Dios me perdone por esa travesura. Amén, amén. Gloria a Dios. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna no estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Todo esto, amados hermanos, es una profecía. Oiga bien, la provisión, la providencia de Dios. ¿Qué le trajeron al Señor cuando Él nació? Le trajeron incienso, le trajeron mirra. Todo esto estaba diciendo lo que iba a suceder con el Salvador del mundo. Entonces Judá dijo Judá es el más comerciante de todo. Judá dijo a sus hermanos, ¿cómo le dijo a sus hermanos en el versículo 26? ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos
convinieron con él. Oigan esto, mis amados hermanos. Lo van a vender a los ismaelitas. Pero resulta que los ismaelitas son primos de los judíos, porque son hijos de Ismael. Oigan esto, Ismael es el hijo primogénito de Abraham. El segundo hijo fue Isaac. Ellos son primo hermano. Ellos lo venden, lo vendieron y se lo llevaron. Pero seguramente que cuando iban en el camino, los ismaelitas conversaron con el muchacho, le quitaron el manto, el muchacho va desnudo por el desierto. Ay, en el desierto de día el calor es insoportable, 50 grados en el sol. Y en la noche el frío es como meter 10 neveras, una dentro de otra. El frío es bajo cero. Y el pobrecito José iba desnudo, como esclavo vendido. Y ellos, en ese camino tan largo, seguramente le preguntaron y le dijeron: ¿quiénes son esos que te vendieron? Y él dijo: son mis hermanitos. Son mis hermanos. ¿Pero por qué te vendieron? ¿Hiciste algo malo? ¿Violaste a alguna de tus hermanas? No, tuve unos sueños y ellos... ¿Le faltaste el respeto a tu madre o a tu padre? Tampoco, Dios me libre. ¿Y entonces por qué te vendieron? Bueno, yo tuve unos sueños y ellos tuvieron envidia y empezaron a maltratarme y a hablar mal de mí, hasta terminaron aquí vendiéndome. Entonces tú interpretas los sueños. Por la gracia de Dios. Yo tuve un sueño anoche, te lo voy a contar, a ver si tú me das el discernimiento. Y empezaron ellos a contarle los sueños. Y cuando él le iba dando el discernimiento, el Espíritu Santo les daba testimonio de que era así como José le estaba diciendo. Ya de una vez tenía una congregación de ismaelitas. Cuando él llegó allá, mis amados hermanos, llegó en la gracia de Dios. No lo vendieron como un cualquiera, seguramente que le dijeron a Potifar, este tipo tiene algo especial, y es que él interpreta los sueños. Fíjate, hermano, llegó parado, llegó de pie, y es que donde quiera que nosotros vamos, ¡aleluya!, llegamos con la bendición de Dios. ¡Gloria a Dios! Así es. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y le llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna. ¿Qué pasó cuando volvió el mayor? El que había dicho: échenlo en la cisterna, ¿para qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Echémoslo en la cisterna y ahí nos olvidamos de él, pero que no pongamos nuestras manos sobre él para derramar la sangre. ¿Qué pasó cuando José regresó y cuando no encontró a su hermano en la cisterna? ¿Qué pasó en el versículo 29? No lo halló adentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde? Yo soy el mayor, yo soy el responsable de ustedes. Y este muchacho es el penúltimo. Toda la culpa me va a caer a mí. Entonces tomaron ellos la túnica de José, oiga, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, ¿cómo dijo el padre en el 33? La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicios sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Imagínese usted cómo sería el dolor de nuestro Padre Celestial cuando su Hijo Jesucristo, amados hermanos,
fue desgarrado. Las carnes de Jesucristo eran arrancadas. El látigo romano terminaba en unos garfios como una flecha y eran de hierro. Cada latigazo, esos pedazos de carne le arrancaban. Desfiguraron su rostro a puñetazos. ¿Cómo sería el dolor del padre mirando a su hijo allá abajo? Pero todo se hizo insoportable cuando los pecados míos, los pecados tuyos, los pecados del mundo cayeron sobre Jesucristo. Tinieblas cubrieron la tierra. Y cuando esas tinieblas cubrieron la tierra, se cumplió la profecía, mis amados hermanos, que está en Amós capítulo 9, por allá, versículo 8, donde dice que a mediodía se pondrá el sol y habrá oscuridad en toda la tierra. Y el sol se oscureció. ¿Cómo sería, amados hermanos, ese dolor en el corazón de nuestro Padre cuando su Hijo Jesucristo llevó los pecados del mundo? Y se levantaron sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¿A quién querían consolar? Al viejo. Querían Isaac. consolar a Jacob, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, ¿cómo dijo Jacob al final del versículo 35? Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Hermano amado, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, Capitán de la guardia. Esta historia es una historia real y verdadera. Es una historia que usted debe compartirle a sus hijos, que sus hijos entiendan la diferencia que hay entre un hijo obediente, un hijo que agrada a Dios y un hijo que no agrada a Dios. Un hijo que hace lo bueno y un hijo que no hace lo bueno. Hasta allí, mis amados hermanos. Vamos a practicar el versículo que nos vamos a aprender hoy. Diga conmigo, de manera que podemos decir confiadamente. De manera que podemos decir confiadamente. Job capítulo 13, versículo 6. Otra vez. De manera que podemos decir confiadamente. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Es mi ayudador. Es mi ayudador. No temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que pueda hacer el hombre. Señor. El Señor. Es mi ayudador. Mi ayudador. No temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pregunto, ¿José le tenía miedo a sus hermanos? No. ¿Eran más grandes que él? Sí, pero Dios estaba con ellos o estaba con José. Estaba con José. Muy bien. Ahora una pregunta. ¿Dios ha trazado un plan para cada uno de nosotros o estamos aquí por casualidad? Él ha trazado un ¿Dios plan. tenía un plan para Abraham o no lo tenía? Sí lo tenía. ¿Se cumplió el plan que Dios tenía con Abraham o no se cumplió? Se cumplió. ¿Se cumplió el plan con José o no se cumplió? Se cumplió. Cuando sus hermanos lo vendieron, ellos dijeron, ¿qué será de su sueño? Pues que se van a cumplir más rápido. Porque ustedes están siendo usados por Dios para que se cumplan mis sueños. ¡Aleluya! ¡Ufa! Eso está bueno. Señor. Nosotros debemos reírnos del diablo. Nosotros debemos reírnos de nuestros adversarios, así como se reía Elías en el monte Carmelo. Elías se reía de los falsos profetas de Baal, porque Elías sabía que Dios estaba con él, no estaba con los falsos profetas. Los falsos profetas se rajaban, echaban sangre, pero Elías lo que hacía era que se reía, se burlaba. Y ellos clamaban, no pasó nada. Pero cuando Elías levantó la mano y oró a Dios, ¿cayó fuego o no cayó fuego? Cayó fuego. ¿Y llovió o no llovió? Llovió también. ¿Nos oye Dios o no nos oye? Sí nos oye. Gloria a Dios. Ahora, punto 1. Con la ayuda de Dios podemos vencer a los enemigos de nuestro sueño o no podemos vencerlos. Sí, con la ayuda de Dios lo vencemos. Podemos vencerlo.
Según el Salmo 42:5, oiga bien, nuestro hermano David le hace una pregunta a su alma, le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas dentro de mí? Salmo 42:5, espera en Dios, porque aún le he de alabar. Nosotros debemos alabar al Señor en medio de la escasez, en medio de la crisis. ¿Sabe lo que está sucediendo? Están metiendo preso a los bachaqueros, les están quitando las mercancías a los bachaqueros. Ojalá que nos traigan las mercancías para acá, que nos repartan los sacos de azúcar. Amén. Decimos amén, amén. Oigan esto, el desánimo puede traer fracaso o no trae fracaso. Sí, el desánimo. Señor, trae fracaso. ¿Se desanimaron los israelitas al pie del monte Sinaí o no se desanimaron? Se desanimaron. Se desanimaron. Y cuando se desanimaron, ¿hicieron un becerro o no hicieron un becerro? Hicieron un becerro. ¿Y cómo le fue por desanimarse y por hacer el becerro? Muy mal. Muy mal. ¿Se murieron en el desierto o no se murieron? Se murieron. Pero Josué y Caleb, ¿se desanimaron o fueron valientes? Fueron valientes. ¿Entraron a la tierra prometida o no entraron? Sí entraron. Muy bien. Ahora, el pecado, oiga, cosas que impiden para que se cumplan nuestros sueños. Ya dijimos el desánimo. El pecado arruina los sueños o no los arruina. Los arruina. Sí, Señor, los arruina. Primera de Pedro 5:8. Nuestro adversario, el diablo, está durmiendo en un chinchorro o anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente. Debemos, oigan esto, debemos sentarnos a esperar que se cumplan nuestros sueños, o debemos nosotros trabajar por nuestros sueños. ¿Qué me dicen ustedes? Hay que trabajar debemos por los sueños. clamarle al Señor para que el Señor nos descifre, nos declare nuestro sueño, o no es necesario clamarle al Señor. Hay que Como clamarle. dice Jeremías 33:3. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Yo te responderé. Te enseñaré cosas Y te grandes. enseñaré cosas grandes. Y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Amén, amén. Gloria a Dios. Oigan esto. Nosotros debemos buscar el consejo de Dios, o no es necesario buscar el consejo de Dios. Hay que buscar el Diga consejo conmigo, de Dios. con ingenio harás la guerra. Con ingenio harás la guerra. Y en la multitud de consejeros. Y en la multitud de consejeros está la victoria. está la victoria. Anoten ese versículo, Proverbios 24:6. Con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hay muchas personas que fracasan porque no le aceptan consejo a nadie. Y como no aceptan consejo de nadie, van de mal en peor. Según Filipenses 4:13, oigan esto, debemos fortalecernos levantando pesas. ¿O debemos fortalecernos en Jesucristo? Fortaleceos Como en dijo el el apóstol Señor. Pablo, todo lo puedo en Cristo levantando pesas. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Muy bien. ¿Debemos nosotros pagar el precio para que se cumplan nuestros sueños, o dejarlo así por así? ¿Qué me dicen ustedes? Hay que pagar el precio. Debemos ayunar. Hay que ayunar. Debemos orar. Debemos orar. Debemos vigilar. Debemos vigilar. Debemos leer la palabra. Hay que leer la Debemos palabra. memorizar las sagradas escrituras. Amén. Sí, nosotros debemos pagar el precio. Hay una filosofía barata que dice: no, hermano, ya Jesucristo ayunó por nosotros. No tenemos que ayunar. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Jesucristo ayunó por él, pero nosotros tenemos que ayunar por nosotros. Amén. Porque la Biblia dice, dígalo conmigo, este género Con nada puede salir, nada puede salir, sino con oración con oración y ayuno. y ayuno. Oigan esto, hay demonios resistentes. Hay demonios resistentes. Había un muchachito que tenía un demonio resistente, un demonio lunático,
Y por más que le habían hecho, los hermanos oraban, zapateaban, y no les salió el demonio. Y vino Jesucristo y le sacó el diablo en un momentico. Cuando Jesucristo llegó aparte a la casa donde estaban alojados, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cómo le dijeron, mi Juan? Señor, ¿por qué nosotros oramos por él y no pudimos echar fuera el demonio? ¿Y qué les dijo Jesucristo? Por vuestra incredulidad y dureza de corazón, porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Diga conmigo, hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Digan conmigo, con oración y ayuno. Con oración y ayuno. No hay problema ninguno. No hay problema ninguno. Con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Según el Salmo 37:7, debemos nosotros esperar en Dios. Oiga bien, debemos nosotros esperar en Dios, murmurando impaciente, o esperar en el Señor con paciencia, como Pablo y Silas cantándole a Dios. ¿Cómo debemos esperar nosotros? Con paciencia, alabando a Dios. Diga conmigo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 28. Allí dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo ha impuesto. Bueno le es al hombre llevar el yugo. Dios a cada uno de nosotros nos pone una carga, pero nunca te va a poner una carga más pesada que la que tú puedes llevar. A la hormiga le pone una caparazón que no pesa nada. Al cachicamo, más pesada. Al morrocoy, a la tortuga, más pesada. ¿Y usted sabe cuánto cuesta el cuero de un camello? ¿Cuánto pesa el cuero de un camello? El cuero de un camello debe pesar como 1 tonelada, porque eso es grueso así, mis amados hermanos. Y un camello es grandísimo. Cada uno lleva su propio caparazón, cada uno lleva su propia carga, cada uno de nosotros lleva su propia cruz. No hay cristiano sin cruz. A veces uno cree que la cruz de nosotros es la más pesada del mundo. Mentira del diablo. La hormiguita tiene su cruz, la cruz de la hormiguita es su caparazón, pero eso no pesa nada, porque a cada uno Dios le da conforme a su capacidad. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Así es. Oigan esto. Según el Salmo 145, 18 y 19, debemos ser fieles y agradecidos con el Señor, o no debemos ser agradecidos. Sí, hay que ser agradecidos. Cuando Ana, aquella que oraba en el templo y la confundieron con borracha, cuando el Señor le dio el hijo, ¿se olvidó de Dios o vino a darle las gracias a Dios? Vino a darle la gracia a Dios. Ella dijo, capítulo 1, los últimos 2 versículos, diga conmigo, por este hijo oraba yo. Por este hijo oraba yo. Y Dios me lo dio. Y Dios me lo dio. ¿Fue agradecida o no fue agradecida? Fue agradecida. Amén. Ahora, Abraham, oigan esto, Abraham, ¿se destacó o no se destacó Abraham? ¿Se destacó Abraham o no se destacó? Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Han sido bendecidas las descendencias de Abraham o no ha sido bendecida? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Él salió o no salió? Para venir a la escuela dominical, ¿tenemos que salir de nuestra tierra y nuestra parentela o no tenemos que salir? Sí, y aquí estamos porque salimos de nuestra comodidad y estamos aquí en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios. Oigan esto, ¿Dios cumplió su propósito en José o no lo cumplió? ¿Tuvo adversarios o no tuvo adversarios? ¿Sí o no?
¿Bastante o poquito? Bastante adversarios tuvo José, pero Dios le dio la victoria o no se la dio. Él esperó en Dios o no esperó en Dios. La mujer de Potifar quiso tumbar a José o no lo quiso tumbar. ¿Qué hizo José para no dejarse tumbar? Escapó por su vida, salió corriendo José. ¿Qué debemos hacer nosotros para no dejarnos tumbar del diablo? ¿Debemos orar o no debemos orar? Debemos orar. ¿Debemos ayunar o no debemos ayunar? Debemos ayunar. ¿Debemos vigilar o no debemos vigilar? ¿Debemos escudriñar las escrituras o no debemos escudriñarlas? ¿Debemos meditar en la palabra de Dios o dejar la mente en blanco? ¿Qué me dicen ustedes? Meditar en la palabra de Dios. ¿Debemos ocuparnos predicando la palabra o no hace falta predicar la palabra? ¿Qué dicen ustedes? Hay que predicar la palabra. Muy bien. Ahora, número 3. Esther, ¿ayunó o no ayunó nuestra hermana Esther? Ayunó. ¿Cuántos días ayunó nuestra hermana Esther? 3 días. ¿Y cómo dijo Esther? Esther capítulo 4 versículo 16. Diga conmigo: si perezco. Si perezco. Que me entierren. No. No. Si perezco. Que perezca. Que perezca. Ahora, ¿pereció? No. No pereció. ¿Salvó al pueblo de Israel? Sí lo salvó. Sí salvó al pueblo. ¿Cuántos días ayunó Esther? 3 días. 3 días. Hermano, mire, todo lo que a mí me preguntan en el portal los mando. 3 días de ayuno. Y hay algunos que me llaman por teléfono y me dicen: hermano, yo sé que usted me va a mandar a ayunar. Ya yo hice mis 3 días de ayuno, hermano. Quiero que haga la oración por mí, pero ya yo hice, ya yo pagué el precio, ya yo pagué el precio. 3 días de ayuno. Cuando estaba en la Fuerza Aérea, había un enfermero gordo. Y cuando se enfermaba cualquiera de los cadetes, cuando iba a la enfermería, le mandaba unas pastillas amarillas, pero muy amargas, que llaman quinina. Hermano, a todos ese era un frasco grande que había allá. A uno les daba 7 pastillas, al otro le daba 3 pastillas, le daba 2 pastillas. Si era muy flojo, le metían 10 pastillas. Y salía la gente a tomarse, y esas 10 pastillas lo emborrachaban. La gente sabía que a todo el que iba allá, quinina, le daban quinina. Oiga esto, hermano, la receta. Cuando a usted le vengan con cualquier cosa, dígale: tienes que ayunar. Ayuna para que el Señor te ayude. La gente tiene problemas porque no ayuna, porque vive comiendo como la cucaracha. Nosotros tenemos que parar el plato y ayunar para ver la mano de Dios. ¿Jesucristo ayunó o no ayunó? Ayunó. La gente que cambiaron al mundo fueron Jesucristo, Moisés, el profeta Elías. Tú y yo estamos cambiando nuestra vida. Aleluya. Amén. Amén. Así es. Davidcito, oiga esto, según 1 de Samuel 17, 49 al 50, Davidcito, siendo un niño, ¿se arriesgó delante de Goliat o no se arriesgó? Se arriesgó. Pero Dios le dio la victoria a Davidcito, no se la dio. Se la dio. ¿Habían grandes generales o no habían grandes generales? Grandes. ¿Y por qué no fueron a pelear con Goliat? Tenían miedo. ¿Te das cuenta? Pero David era un joven de oración, un joven de comunión con Dios. Dios estaba respaldando a David. El Dios de José, el Dios de Abraham, el Dios de David es nuestro ¡Aleluya! Dios. Así es, así es. Ese es nuestro Dios. ¿Le dio Dios la victoria a David o no se la dio? Se la dio. ¿David confió en el Señor o no confió en el Señor? Confió en él. ¿Y cómo le fue a David? Muy bien. Le fue bien. Lo que no hizo el rey, lo que no hicieron los grandes generales, lo hizo Dios por medio de un David. muchachito llamado David. David. Hoy David somos nosotros. Hoy David somos nosotros. Amén, amén. Y el mismo Dios que ayudó a David es el Dios que Aleluya. este
es la conclusión. Diga conmigo, lo más hermoso de Abraham Lo más hermoso de Abraham y de José y de José y de David y de David y de Samuel y de Samuel y de los profetas y de los profetas es que Dios estaba con ellos. Y el Dios de ellos Y el Dios de ellos es nuestro Padre es nuestro Padre celestial. Elías, Jesús, los profetas vieron la mano de Dios a su favor. Porque ellos confiaron en Dios. Ellos le creyeron a Dios. Amén. La promesa que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que creerla, tenemos que retenerla. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Nos va a dar la corona o no nos va a dar? Sí, nos las da. Amén. Diga conmigo: Señor, ayúdanos a serte fiel. Ponga la mano sobre su corazón. Ustedes que están en su hogar, ponga la mano sobre su corazón. Vamos a hacer un voto de consagración al Señor. Diga conmigo: Dios mío, el Dios de los profetas, el Dios de la Biblia, el Dios de José, el Dios de los sueños, conforme a la Escritura, es nuestro Dios. Así como fuiste con ellos y les diste la victoria. Señor Jesús, bienvenido. Ven a mi corazón. Quédate conmigo desde ahora y para siempre. Ayúdame, Señor. En medio de las luchas, en medio de la escasez, en medio de la crisis, el ejemplo de Samuelito sea para nosotros un estímulo, que la tierra es generosa y va a responder con abundancia a los que obedezcan, a los que siembran la tierra. Dios les dará abundancia. Gracias, Señor, sí, Señor, porque ni una sola de tus palabras ha caído a tierra. Mil gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Hoy podemos decir, como tu siervo Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor.